con algún ataque de paranoia que, bueno, los médicos forenses tendrán que determinar. Hoy estuvo ante el juez federal Daniel Rafecas, que lo está investigando además por presunto enriquecimiento ilícito, y que antes del 30 de junio el juez federal Daniel Rafecas va a resolver sobre la situación procesal de José López, que va a pasar esta noche, su primera noche en el penal de Ezeiza, donde fue derivado por la justicia federal. Tenemos también, recién lo comentábamos, lo que va a explicar Alejandro Berkovich, la patria contratista. Y nos puede acompañar esta noche con el hashtag La Patria Contratista, porque la verdad que desde el retorno de la democracia en la Argentina hasta el actual gobierno, son muchos los empresarios que pasan y hacen negocios con el Estado. Algunos más, otros menos, algunos en forma correcta, otros en forma incorrecta. Y aquí, en la investigación, hay que disparar para todos lados. No hay que quedarse con uno solo. Hay que ir, hay que ahondar y hay que profundizar las investigaciones. Vamos a la carta que recién dio a conocer por Facebook la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, dice: durante 8 años goberné para todos los argentinos, para los que me querían, para los que me respetaban y también para los que me agredían e insultaban, como nunca se hizo con ningún presidente en la historia. Sé que ser mujer fue un agravante. Hoy quiero dirigirme a quienes saben que en estos 12 años y medio construimos derechos como no se había hecho desde el primer peronismo. A quienes se rompieron el alma militando porque sintieron y sienten que por primera vez en mucho tiempo las utopías dejaban de ser solo eso y se transformaban en una vida mejor para todos los argentinos, aún para aquellos que nunca nos quisieron ni nos querrán, hagamos lo que hagamos. Quiero también dirigirme a quienes por primera vez y en distintos lugares se incorporaron a la política porque los convocó un proyecto donde el amor por la patria y la solidaridad con el prójimo son su motor. A quienes hoy siento y sé que están profundamente dolidos, como si alguien les hubiera pegado una trompada en el estómago. Sí, esta vez quiero dirigirme a los que son y se sienten parte de este proyecto, a los que construyeron, a los que lo aman, a los que sufren por lo que está pasando. A ellos quiero decirles que creo que palabras como repudiar, rechazar o condenar no alcanzan. Yo quiero saber quiénes son, además del ingeniero López, secretario de Obras Públicas durante mi gestión, los responsables de lo que pasó. El dinero que el ingeniero López tenía en su poder, alguien se lo dio. Y no fui yo, ni ninguno de los miles de militantes que integran este espacio político. Que nadie se haga el distraído. Ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestra historia y de la universal. La otra, infinitamente más profunda aún, y sus efectos más terribles, la aplicación de planes políticos y económicos que enajenan el patrimonio nacional, endeudan el país y someten a la miseria a millones de argentinos. De esa matriz dan cuenta también, desgraciadamente, pasado y presente de nuestra historia y de otros pueblos del mundo. La carta que acaba de publicar por Facebook la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que de esta forma se refiere por primera vez al escándalo en torno al ex secretario de Obras Públicas de su gobierno, el ingeniero José López, que reiteramos, está detenido y esta noche va a pasar su primera noche en el penal de Ezeiza. También enseguida vamos a estar hablando de los tuits del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contra el actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción,
¿Y por qué? Bueno, enseguida también se lo vamos a preguntar a Alejandro Berkovich. Está Abel Fatala esta noche. ¿Qué tal, Abel? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Gato, un gusto estar acá. Bueno, gracias por venir. Ex subsecretario, ¿era tu cargo? De Obras Públicas, ¿no? Sí, sí. Vos estabas debajo de López. Claro, al igual que otras subsecretarías que tienen que ver con recursos hídricos, tienen que ver con obras municipales y con el área de vivienda o subsecretaría de vivienda. ¿Qué primera reflexión te merece esta carta que acaba de publicar la ex? No, adhiero totalmente. Adhiero porque me parece que pone en justo término cosas que se vinieron diciendo desde que aparece la situación en la que está López, y me parece que es muy importante porque, bueno, importante y valiente de su parte, porque otra de las cosas que se decían, que ese dinero en realidad no era de él, sino que tiene que ver con otro tipo de situaciones más arriba. Bueno, queda claro que quienes de alguna manera le dieron esa plata, esos dólares a López, bueno, van a tener que ser de alguna manera investigados por la justicia. O sea, cuando uno habla de obra pública, yo quiero plantear un panorama que me parece que es central. O sea, no existe la posibilidad de ejecución de obra pública si no se siguen toda una serie de procedimientos, de características normativas que son difíciles de escapar. ¿Por qué? Porque no es solamente el funcionario político el que en definitiva está firmando lo que puede haber en un expediente. Hay toda una cantidad de profesionales, contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, que son los que de alguna manera van trabajando el expediente hasta que se llega el momento. Pero ¿por qué no se ataja a tiempo entonces? No, bueno, pero este tipo de cuestión, por eso también he escuchado en muchos lugares que se habla del tema del sobreprecio. A mí me parece que es una barbaridad que se esté hablando, digamos, de sobreprecio sin poner el marco de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, cuando uno realiza un análisis de precio de cualquier obra pública, uno tiene un preciario, tiene valores de referencia, tiene que haber, digamos, cuestiones que hacen al análisis desde el punto de vista técnico. Y eso pasa por distintas manos. No es que eso el funcionario, digamos, es el que lo firma. A ver, entonces, ahora vamos a seguir porque te quería. ¿Vos crees que López actuó en soledad? Porque también en estas horas, o de parte de algunos colegas o de dirigentes de la oposición, hablan de la banda del Ministerio de Planificación. No, a ver, si vos de alguna manera compartiste durante 12 años un equipo de trabajo con alguien que como resultado uno ve esto, evidentemente uno tiene que ver, digamos, cómo es que se conformó eso. En principio, ningún gobierno, ni municipal, ni gobierno nacional, ni gobierno provincial paga en dólares. O sea, todo se paga en pesos. Bueno, puede ser. Quiere decir que ese circuito... Una coima. No, bueno, ahí vamos. Entonces, si evidentemente no hay sobreprecios, porque no es que López habilitaba algo, sino que hay toda una estructura, al igual que pasa en los municipios, al igual que pasa en las gobernaciones, que avalan los valores con los cuales se llevan adelante las obras. Pero, perdón, no hay posibilidad, digamos, de escapar de eso, porque si no, la línea no te lo firma, lo que se llama comúnmente la línea, que es el empleo de carrera, no te firma ese tipo, digamos, de tratativo, ese tipo de obras o ese tipo de cuestiones que aparecen en el expediente de la obra pública. Pero usted está describiendo esto como si viviéramos en Suiza o en Suecia. La propia Vialidad Nacional actual denunció que había algo que llamaban la cadena de la felicidad, en la cual López presentaba un papelito manuscrito a la gente de Vialidad Nacional para que le pagara a 10 compañías un mes, a otras 10 compañías otro mes. No sé de qué se trata. Obra en el expediente judicial. Claro que Vialidad no pagaba. Lo que paga es tesorería. Está bien, pero Vialidad autoriza los pagos. No, bueno, pero a ver, mirá todos los ministerios que estamos involucrando. Porque vos estás involucrando todo el Ministerio de Planificación y después, por ejemplo, hasta hace un año y medio, gran parte de los recursos que se destinaban a las provincias, no lo estoy involucrando yo, lo denunció el propio director de Vialidad Nacional actual. Pero debe haber alguna explicación mayor, porque si vos transmitís literalmente lo que dice... ¿Qué explica que no tiene sentido... ¿Qué explica que el Grupo Austral haya concentrado el 80% de las obras de Vialidad en Santa Cruz? No, bueno, eso es un tema que lo va a tener que discutir con la justicia. Yo creo que Lázaro Báez hoy tiene, digamos, causas que justamente hacen a la investigación. Pero yo ¿Por qué el Grupo Austral cobraba 60 días y los demás contratistas 270 días? No, la verdad que eso no te puedo decir con certeza qué es lo Eso se le pasó a todos los contadores que está diciendo usted, a todos los abogados. Yo te quiero decir lo siguiente. Los contadores y abogados.
con solo ver el expediente, vos te das cuenta quiénes son los que actuaron y quiénes son los que de alguna manera han firmado para que las cosas se hagan como se hicieron. O sea, no hay un papelito, en la administración pública no hay un papelito. Vos no podés mandar un papelito para que pague el tesorero. Ahora lo seguimos, sí, vamos con el transcurso del programa y ya volvemos al debate con los otros temas. Habló, mejor dicho, tuiteó y va a ser parte también de lo que vamos a estar hablando esta noche sobre la patria contratista, el ex ministro Julio De Vido. No se refirió a la situación de López, sí a declaraciones que hizo en las últimas horas Juan Chediak, que es el presidente, ¿no?, actual de la Cámara de la Construcción, sí, el titular y además ¿qué tiene? El titular de la compañía homónima muy conocida, la firma Chediak, que es desarrolladora privada, inmobiliaria y además contratista de obra pública. Chediak había dicho hoy que De Vido y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaban al tanto y aparentemente había denunciado algún tipo de preferencias del gobierno hacia la obra pública. Él dijo por Radio La Red que él mismo y la Cámara de la Construcción les había avisado a Julio De Vido, a José López y a Cristina Kirchner que existían estos privilegios para algunos contratistas. Que además dijo no son socios de la Cámara de la Construcción porque Lázaro Báez no lo es. Bueno, De Vido dice: cuando las denuncias se hacen en los programas periodísticos y no en la justicia o en sede administrativa como corresponde, son extemporáneas e improcedentes, además de simples operaciones mediáticas. Le sigue respondiendo al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción: desmiento taxativamente que Chediak me hubiera transmitido en forma personal a mí o a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esperen un minuto ahora, porque si no, no lo puedo leer. Antes me lo tardaban. Bueno, no, ahora volvamos. Ahí está, son extemporáneas e improcedentes. Sí, esto ya lo habíamos leído. Vamos al anterior, al que sigue. Desmiento taxativamente que Chediak me hubiera transmitido en forma personal a mí o a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cualquier inquietud relacionada con privilegios en favor a alguna empresa. A pesar de su supuesta denuncia, Chediak no tuvo reparo en participar de la licitación para las represas Kirchner-Zepernik en una UTE que integraba junto a Báez, Calcaterra, aparece el primer presidente que participó de esta licitación, Sinoindro y Esuco, por casi 5.000 millones de dólares. Sinohydro es una compañía china y Esuco es la de Carlos Wagner, su antecesor en la Cámara de Comercio. Le recuerdo que en el ranking de empresa está en el puesto 14, con 5.049 millones de pesos. Significa que le fue muy bien en los 12 años que pasaron. Esto se supone que la empresa de Chediak, ¿no? Así es. Está en el puesto 14. Sí, sí. Y que al 10 del 12 no había ningún reclamo en sede administrativa de lo que ahora denuncia mediáticamente con un oportunismo bajo y despreciable. Bueno, esta fue la otra novedad ocurrida y enseguida Alejandro Berkovich nos va a hablar de la patria contratista, donde justamente aparece también Chediak y las operaciones que tuvo con el gobierno que tuvo hasta el 10 de diciembre, ¿no? Bueno, hoy además habló Eve de Bonafini, que está citada por la justicia por el tema sueños compartidos. Y esto decía: hoy también la prensa se regordea hablando mal de las madres. Saben, compañeros, no les va a alcanzar. Van a tener que poner muchos canales de televisión, muchos hijos de mil putas. Y este tipo, este López, yo les voy a decir una cosa. Esto que hizo López, esta opereta mal armada, mal organizada, yo tengo una idea. López no es solo un chorro, no es solo un estafador. López es un traidor, es un tipo que se infiltró, que lo infiltraron. Cuando lo vieron que tenía poder,
Vinieron los medios, los tipos, los que hacen todo esto, los que trabajan para esto, los servicios de inteligencia, y lo infiltraron en el movimiento. Y lo infiltraron en el kirchnerismo, para que fuera robando. Porque no es casual que el mismo día que nos hicieron mierda con las jubilaciones, el mismo día que se aprobó todo, ese mismo día el tipo tiró las valijas. Eso no es cierto. Está preparado, está organizado. No tienen vergüenza. Ellos sabían lo que pasaba y se callaron porque todos les ponían. También López le pondría plata para que no hable. Ahora, como le cortaron la cuerda y lo dejaron solo, el estúpido se hace el loco, el que precisa cocaína. Bueno, y también hoy habló el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sobre el tema López, sobre el hallazgo de La Plata y sobre la responsabilidad o no de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted cree que Cristina Kirchner podía no saber la plata ilegal que pasaba, las coimas y demás que pasaban por las manos de José López? Seriamente no puedo decir sí, lo conocía. Es muy fácil decir eso. No lo puedo decir desde el punto de vista que no puedo probar, así que no sé. No creo que estuviera en el detalle de qué es lo que hacía cada uno de estos personajes. Me parece raro que nadie supiera lo que nosotros mismos estamos denunciando, que tengamos mucho menos información. La obra pública era un tema que nosotros lo veíamos a ojos vista, y los precios que se pagaron están a la vista. Y algunas coimas están reconocidas, como el caso de Escanca. ¿Usted cree que Cristina Kirchner podía no saber la plata ilegal que pasaba, las coimas y demás que pasaban por las manos de José López? No creo que estuviera en el detalle de qué es lo que hacía cada uno de estos personajes. Bueno, esto también opinaba hoy Federico Pinedo. Vamos a ir, como hacemos toda la noche aquí en esta introducción que vamos atando, distintas cuestiones que van ocurriendo en el ámbito y hoy relacionado al tema de la corrupción. Enseguidita vamos a leer una carta que se conoció hoy, que fue la carta que el Papa Francisco le envió a la ONG Escolas Ocurrentes. Durísima, durísima, porque también habla de la corrupción y de cómo se inicia un proceso de corrupción. Y es el Papa con personas de su amistad incluso, que estaban en la dirección de Escolas Ocurrentes y a las que el Papa, para usar un término así rápido y duro, destroza. Pero enseguida vamos a ir a eso. Reitero lo que se conoció y en la noticia periodística de esta noche, la carta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de Facebook, en la que dice la expresidenta: el dinero que el ingeniero López tenía en su poder, alguien se lo dio y no fui yo, ni ninguno de los miles de militantes que integran este espacio político. Que nadie se haga el distraído, ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestra historia y de la universal. Y después hace un paralelismo con el presente, porque dice la expresidenta, la otra, infinitamente más profunda aún, y sus efectos más terribles, la aplicación de planes políticos y económicos que enajenan el patrimonio nacional, endeudan el país y someten a la miseria a millones de argentinos. De esa matriz dan cuenta también, desgraciadamente, pasado y presente de nuestra historia y de otros pueblos del mundo. En esto último, diputado Cáceres, me parece que hay una alusión a que también puede haber algún tipo de corrupción por unos planes económicos que lleva adelante el gobierno. Bueno, pero me parece muy desacertado de la expresidenta decir que no tiene nada que ver, con tanta certeza que lo dice, que no tiene nada que ver ningún militante kirchnerista. Es decir, habría que preguntarle a la expresidenta si Lázaro Báez es militante kirchnerista o no, porque la verdad que en tantas licitaciones ganadas, en Santa Cruz nomás, 54, de cuales 23 no terminó esas obras, y tal como lo decía recién él, que cobraba desde Secretaría de Obras Públicas a razón de 14 a 20 días, con la diferencia que los demás lo hacían entre 300 días, es decir, estamos hablando que
muy poco probable que Lázaro Báez no tenga nada que ver en la entrega de ese dinero. Y tampoco sea poco probable que tanto el secretario de Obras Públicas, reconocido por debido, que también habla en los tuits de una justicia extemporánea en contraproducción a lo que votó el Frente para la Victoria ayer en la Cámara en no avanzar con la justicia porque negó al allanamiento, decir que no tiene nada que ver la Secretaría de Obras Públicas cuando Julio De Vidro lo reconoce con mano derecha. Y yo me imagino la gente que vio cómo se viralizó ese video por las redes sociales donde él lo reconoce como mano derecha. La verdad es que es indignante. Creo que estamos ante una bisagra en la historia de nuestro país. Creo que, no sé si esto va a agrandar la grieta, creo que quizás inclusive pueda ayudar a cerrar la grieta, porque hay un valor que hoy es reconocido también por militantes kirchneristas y por dirigentes kirchneristas de gran importancia, que tiene que ser una política de Estado la corrupción. Bueno, ahora seguimos, ya llegó Gabriela Cerruti también, está la diputada nacional Alicia Siciliani, presidente del bloque socialista, está Abel Fatala, que ya estuvo hablando, y enseguida vamos a profundizar con Abel Fatala, que vino esta noche y vino a dar la cara, y está también Mirta Tundis, diputada nacional del Frente Renovador, porque no nos vamos a olvidar, como les digo todas las noches, no nos olvidamos de la realidad, que hoy en la Argentina y por varios días hay miles y miles de abuelos sin atención en las farmacias porque el PAMI no paga medicamentos. Después vamos a estar hablando de ese tema. Vamos ahora, antes de ya meternos en el debate y antes de ir con Berkovich, que nos va a contar, Alejandro, la patria contratista. Recuerda el hashtag de esta noche con el que nos puede acompañar. Vamos a la carta del Papa, porque desliza el Papa Francisco términos realmente muy duros respecto a insinuaciones de cómo se puede iniciar también la corrupción cuando una ONG recibe dinero del Estado Nacional. A ver si por favor la podemos ir mostrando. Temo que puedan caer en la corrupción, dice el Papa a escolas cuando les dicen que rechacen el subsidio que el gobierno les había dado, ¿no? Si avanzamos un poquito para otros párrafos destacados de esto que se conoció hoy en el diario La Estampa en Roma. Perdónenme, les habla el Papa, perdónenme si esto los ofende, pero es un resbalar suave y casi sin darse cuenta, un resbalar que después contagia, que se justifica y finalmente se termina peor que al principio. Se trata, agregó, de un camino resbaladizo y cómodo que nosotros tendríamos las razones para justificar, pero que asesina. Dice el Papa cuando les dice, rechacen eso que el gobierno argentino les dio. Más adelante apunta, yo prefiero un picado en un patio de barrio con una pelota común pero con alegría, antes que un gran campeonato en un estadio famoso pero salpicado de corrupción. Esto el Papa se refería a los partidos interreligiosos de la paz que surgieron como iniciativa del argentino Zanetti, pero que fueron capitalizados por Escola y han significado, bueno, en estos últimos días más de un dolor de cabeza para el Papa, como bien apunta el diario La Estampa. Me parece importante también poner en este marco cómo el propio Papa Francisco hoy, reitero, a las dos personas, a los capos de escolas, el Papa les dijo, no vengan a Roma porque si pisan Roma los hago meter presos. Así, eran gente de su confianza. Y el Papa, con esta carta, que a ver, convengamos que no se filtra. Convengamos que al Papa le interesa que se conozcan, porque los fundamentos hablan de la corrupción, de cómo pueden ser tentados también por un Estado a través de dinero. Y dice el Papa, para nosotros sería fácil explicarlo en la necesidad de organizar algo. ¿Y por qué también lo relaciono? Porque dentro de la patria contratista que ha tenido la Argentina, han participado también muchos obispos. En los tiempos del menemismo, Gabriela Cerruti no me va a dejar mentir, cuando Cuarrachino, buena noche, iba, participaba
Oñinovich era uno de los participantes, ¿no?, de la Sí, fiesta era. menemista. Sí, todos. En realidad, digo, cuando hablamos de la patria contratista en general, yo digo, si vos ves la historia de los Macri, que son como el emblema de la patria contratista, Franco Macri decía, los gobiernos pasan y nosotros quedamos, y eran los primeros empresarios que a cada gobierno le ofrecían lo que querían. A Alfonsín, por ejemplo, les ofrecieron organizar la Junta Coordinadora. Los primeros grandes eventos de la Junta Coordinadora, las primeras grandes estructuras se las organizaron los Macri. De todas maneras, digo, y la Iglesia y todos. Ahora, hay un tema que es la patria contratista, y yo coincido con el diputado y creo que efectivamente estamos frente a un momento bisagra. No creo que haya que hacer una política de Estado de la corrupción. Supongo que habrá querido decir que hay que hacer una política de Estado de la lucha contra la corrupción. Pero creo que es un momento bisagra porque realmente lo que estamos viendo es un escenario donde no hay buenos actores. Digo, acá tenemos un funcionario, exfuncionario de un gobierno que efectivamente tenía 8 millones o más, o los que fuera, que se los recibió de las empresas que hoy forman parte del gobierno, que es descubierto en una operación donde seguramente hay servicios de inteligencia y no es lo más importante de esto, sino la escena mediática que se monta a partir de esto. Y todo esto favorece a un gobierno donde los que están llevando adelante el gobierno, como bien hoy dice la presidenta, están llevando adelante una corrupción generalizada que tiene que ver con una transferencia indiscriminada de fondos de las clases populares a los más ricos. Frente a ese escenario, digo, evidentemente yo creo que es un momento bisagra de la política y de la sociedad en su conjunto. Acá estamos viendo desde hace meses en la Argentina una discusión donde se tiran con bolsos de dinero de las cuentas en Panamá a las cuentas que tiene Melconian en no sé dónde, a los Panama Papers, al que las entierra en la Patagonia o en el convento, pero en definitiva es la política tirándose con bolsos de dinero de un lado o del otro frente a una sociedad que no tiene para pagar las cuentas a fin de mes. Entonces, en ese escenario, evidentemente algo tiene que pasar y algo tiene que suceder, ¿no? ¿Qué te pareció, no sé si tuviste tiempo de leer, de lo que mostrábamos al inicio, la carta de la expresidenta? La leí cuando venía para acá. Digo, yo acuerdo con varias cosas con la presidenta, como siempre. Unas que no alcanzan, repudio, todas las cosas que estamos diciendo en estos días, la verdad es que es poco, porque lo que sentimos es una enorme desazón. No hay palabras para decir lo que se siente frente a esa escena que parece de película y por eso parece montada precisamente, pero al margen de eso. Y también es cierto que alguien pagó. Ahora, son las dos cosas, digamos. Si no hay, hay funcionarios que no cumplen con la función que tienen que cumplir y hay empresas que pagan. Las empresas que pagan son las mismas a lo largo de los 40 años, por lo menos, de historia, y ahora son las mismas que están en el gobierno. Pero, Gabriela, perdón, sí. Recién decías que se estiran con bolsos con plata. Sí. No, el único que encontraron con un bolso con plata es un exfuncionario top 10 de la administración me refiero a la escena Kirchner. político-mediática en los últimos meses, donde todo el tiempo, porque vos mismo lo has denunciado acá y todo lo demás, Sí. en este caso son bolsos, en el otro caso son cuentas en Panamá, en el otro caso son Claro. empresas offshore. Pero no hubo nada tan tajante, tan irrefutable, tan palmario como este tipo. Y, la tesis de que es un infiltrado parece disparatada. Ninguna de las dos cosas dije. Ni que no es grave, ni que es un infiltrado. No dije ninguna de las dos ¿Era un cosas. caso aislado? Ese es el que se descubrió ahora, no tengo la menor idea. Pero ¿crees que Debido no sabía? Pero ¿vos crees que yo le estoy restando importancia? Si No, se entendió así, se entendió mal. No estoy diciendo eso. Y sí, un poco equiparaste los Panama Papers, que son una cosa grave, pero que no son como encontrar a alguien con una ametralladora y 9 millones de dólares. yo lo que creo es que desde enero a esta parte, para mí es tanto un hecho de corrupción tener plata no declarada en el exterior, como llevarse la plata del Estado, como pagarle la plata al que está en el Estado. Son todos hechos de corrupción, todos hechos que tienen que ser investigados y todos hechos donde en definitiva lo que se está haciendo es violando las leyes de un país, y cuando se violan, generalmente se violan a favor de los más ricos y en contra de los más pobres. Entonces, en esa escena político, judicial y mediática, donde lo que estamos viendo es que los que gobiernan o los que no gobiernan, pero que en definitiva lo que tenemos es una cantidad de gente muy reducida, y en esto también acuerdo con la presidenta, porque yo formé parte de un gobierno donde cientos, miles de funcionarios durante 12 años trabajamos muchísimas horas por día con enorme honestidad, con enorme voluntad y con enorme compromiso, y donde estamos viendo en los últimos meses 1, 2, 50, no sé a cuántos van a llegar, ¿entendés? Pero digo, eso comparado con la enorme cantidad, no solo de funcionarios que hubo en este gobierno durante 12 años, sino también con la enorme cantidad de militantes que trabajaron sin un peso durante 12 años para llevar adelante este proyecto, sí, efectivamente, no es la mayoría ni mucho menos. Ahora le voy a participar a Alicia Siciliani y a Mirta Tundi también, pero vuelvo a Abel Fatala. Hoy hablaba y veíamos la otra parte que hablaba de Bonafini por sueños compartidos. Justamente hoy vos hablaste del tema de sueños compartidos también, ¿no? Sí, porque yo me entero ayer a la mañana por
que aparentemente está citado también por los medios web, claro, me entero. Digamos, notificación formal no tenemos, o yo no tengo en particular, no creo que a nadie le llegó. Con lo cual esto ya determina algo, que haya un medio, un matutino, que anticipe lo que va a poner la justicia hora después en la página, ya me parece un hecho gravísimo. Pero no recibimos ningún tipo de notificación. Ahora, yo, cuando venga, digamos, la notificación, voy a asistir como cualquier ciudadano que es citado por la justicia para dar las explicaciones que uno tiene que dar. Y ojalá que todo esto sirva, porque me parece que en ese sentido Martínez de Giorgi, con la cantidad de gente que está citando de distintos niveles, creo que va a tener un panorama muy cierto como para ver realmente dónde estuvo la situación. Yo particularmente lo la tengo en el máximo nivel de respeto y yo creo que tiene condiciones morales como para poder decir lo que justamente ella generalmente dice en la plaza los días jueves. Abel, Joclender tuvo un papel importante porque Joclender ahora también se convierte como en acusador, pero él participaba de eso, ¿no? Sí, a ver, yo si entras en el tema específico de sueños compartidos, creo que esta es la primera vez que hablamos públicamente en televisión acerca de esto, no se aplicó en no más de 10 jurisdicciones. O sea, pareciera ser que sueños compartidos o las viviendas que se construían en sueños compartidos era toda la vivienda que hacía el país. En realidad no es así. En realidad fueron muy pocas las jurisdicciones y tenían que ver con cuestiones sociales muy fuertes. Acá la diputada no me va a dejar mentir que cuando nosotros entramos en Rosario con el programa que nos presenta en aquel momento el intendente Lipsi de llevar adelante, digamos, en el barrio Toba, una obra de esta naturaleza, no estamos hablando de vivienda, estamos hablando de viviendas más todo lo que es la urbanización. ¿Qué quiere decir? Calle, iluminación, destacamento policial, escuela primaria, escuela secundaria, escuela de jardín de infantes. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando que la participación que tiene justamente Eve de Bonafini en todo esto es haber hecho el puente para llevar adelante propuestas contra la propuesta de las tanquetas. O sea, si no entraban las madres en el diálogo con estas comunidades, te puedo mencionar el caso del barrio Palito en Tigre, te puedo mencionar el caso de las madres de Pacará en Santiago del Estero, o sea, son 10 núcleos de obras. De lo virtuoso del proyecto, hubo un problema ahí en donde se rozó la corrupción, en donde estuvo presente la imperencia del Estado para... Pero yo te voy a explicar algo que tiene que ver con la obra pública. Desde obra pública se pagan aquellas obras ejecutadas. No hay posibilidad de pagar otra cosa que no esté ejecutado. Porque aparte la jurisdicción que está firmando ese certificado lo está haciendo con profesionales y pasa por la estructura también o municipal, en el caso de Rosario, o de las gobernaciones, como es el caso de Misiones, como es el caso en el caso del Chaco con Capitanich, o en el caso de Zamora, en el caso de Santiago del Estero. Este es el problema de la corrupción. Nunca nadie tiene la culpa. No que no tiene la culpa. Pero si me dejás terminar de decir algo más, te lo digo. Ahora, si nosotros desde el gobierno nacional pagamos lo que realmente se ejecutó, ¿dónde estuvo la plata que de alguna... Bueno, no se pagaron cosas. Pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cargas sociales y las cosas de la FIP no se pagó. Pero escúchame, una cosa importante, y Berco lo voy a hablar de la patria contratista. La patria contratista, digamos, no hizo cosas diferentes de la que hace Joclender. Pero no es un tema que nosotros lo controlamos directamente, porque yo lo que controlaba era que la obra se ejecutara. O sea, la obra se ejecutaba, se ponía un panel, se pagaba un panel. Se azulejaba un baño, se pagaba el azulejo de un baño. O sea, esto hablando en una escala mayúscula. Estoy diciendo para que la gente que nos está escuchando nos entienda. O sea, no se pagaba por fuera de lo que es la obra que se ejecutaba. Disculpe. De hecho, hoy casi todas las obras se terminaron. Las 23 obras que no llegó a terminar Lázaro Báez, ¿usted las controlaba? ¿Cómo, perdón? Las 23 obras en Santa Cruz de Lázaro Báez de las 54 ¿usted las controlaba? Acá estamos hablando de sueños compartidos. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay gente escuchando. No tiene nada que ver. Hay gente escuchando, no le falta el respeto a la gente. Pero usted está diciendo que tiene que controlar las obras. ¿Dónde las controló Lázaro Báez? Las 23 que terminaron. A ver. Que no terminaron. ¿Estamos hablando de ¿Dónde las controló, señor? Hay gente escuchando ahí. No le falta respeto, señor. Podemos hablar de un No le falta respeto a la gente. Hay gente que está escuchando ahí, le está mirando la cara. Como usted está diciendo que usted controlaba las obras públicas. ¿Dónde controló las 23 obras de Lázaro Báez? Por favor. Sea un poquito más serio cuando plantea las cosas. No, le estoy planteando lo que dice la gente. Por favor. Porque si yo estoy acá, es porque no tengo nada para ocultar. Bueno, no tengo nada para ocultar. Está citado ante la justicia, tendrá que ir a declarar ante la justicia, como usted recién lo dice, y ahí nos aclaremos las dudas de la sociedad. No la sociedad. Yo estuve en la Cámara de Diputados 4 horas, 5 horas, con distintas comisiones reunidas. No sé si en aquel momento estaba Tundis. En la investigación judicial es donde usted va a poder... No, está bien. Pero digamos, hay actuaciones en donde nosotros no pusimos la cabeza en un agujero. Siempre hemos dicho
como actitud militante, digamos, qué representaba cada una de estas cosas. Entonces, a mí, digamos, lo que me llama la atención, que en general se está hablando de un tema de sueños compartidos, que está nada más ni nada menos que las madres atrás, y de golpe y porrazo saltamos el caso de Lázaro Bávarez. Son no tiene nada que ver. millones de pesos que no los han podido normalizar. Ahí en vez de Bonafine, usted, López y Devido. Usted lo que está diciendo ¿Cómo que no tiene nada que ver? Usted no sabe nada, no leyó nada. ¿Cómo que no sabe nada? No leyó nada. ¿Saben que tiene no, lo que me está diciendo con eso... Tienen que pedirle disculpas a la gente. No, escúcheme. Señor, tiene que pedirle disculpas a la gente. Pedir disculpas Le han robado el dinero a la gente, señor. Y tiene usted tiene que pedir perdón, como lo tiene que hacer López, como lo tiene que hacer Devido, como lo tiene que hacer también la expresidente. Porque no hay posibilidad que tanto Devido como Cristina no hubiesen sabido lo que ha pasado. Por favor. El presidente le tiene que pedir disculpas a los argentinos. Miren la cara a la gente. Hay gente yo la cara se la veo todos los días en la militancia que tengo. A ver, vayamos a arreglar, si no, es un tema serio y que tenemos que ir clarificando. No nos encimemos, tenemos tiempo como hacemos siempre en este programa. El tema para terminar con el tema de tiempos compartidos. Vos creés que de sueños compartidos, perdón. De sueños compartidos. Ahí vos creés entonces que hubo un problema en el faltante de dinero de Intrafundación. De la fundación. Intrafundación. De lo que manejaba también a ver, digamos, parecía que todos los papeles estaban ordenados cuando en realidad lo que estaban haciendo con respecto a los recursos que no habían ido a la obra, que permitía justamente que la obra esté ejecutada, porque no se pagó ningún certificado de obra que no esté ejecutado, y de esa manera, digamos, la derivación de fondos tiene que ver fundamentalmente con temas de la FIP y temas de las cargas sociales. Alicia Siciliani, ¿qué análisis? La verdad que me sorprende la carta de la presidenta, ¿no? Ella habla que conoce la matriz de corrupción y no hizo nada para frenar la corrupción. Yo tengo mucha experiencia en el Estado. Nosotros gobernamos una ciudad tan importante como Rosario, gobernamos hace ya tercer periodo en una provincia tan importante como Santa Fe. Lo vi a Wiener los lunes a la mañana reunirse todos los lunes con el equipo de obra pública para analizar caso por caso de la obra pública. Porque nosotros cuando estamos en el Estado, de este lado del mostrador del Estado, administramos los fondos de la gente y no nos podemos comparar. Si la patria contratista se sienta ahí, nosotros somos responsables de lo que hace la patria contratista, porque la patria contratista hace lo que nosotros le dejamos hacer de acá. Y somos responsables desde el Estado lo que hace la patria contratista. Si la patria contratista existe es porque de este lado del mostrador hay alguien que se beneficia con esa patria contratista. Lo vimos en los 90, lo vimos en los 2000 y ahora se tienen que hacer cargo. ¿Por qué un Estado del siglo XXI, cuando tiene que ser un Estado moderno y eficiente, le da a las madres de Plaza de Mayo y a Joe Klender para hacer obra pública? ¿Cuál es la capacidad institucional de una fundación? Y tiene que ver con lo que dijo el Papa de Yola. ¿Cómo le vamos a dar 16 millones de pesos a una ONG para organizar un partido de fútbol? ¿Cómo le vamos a dar 600 millones de pesos a una ONG para obra pública? Y Milagro Sala, hagámonos cargo. Esto no es un problema ni de la patria contratista, ni de la justicia. Esto es un problema de la política. Y es la oportunidad. ¿Qué hace la sociedad argentina? Con toda esta información depende el futuro de los argentinos. No, yo quiero dejar en claro que de los recursos que se está hablando tiene que ver con obra que se ejecutó. No hay obra que no se ejecutó. O sea, los núcleos de vivienda o todo lo que tiene que ver con el equipamiento urbano está construido, se puede ver. Rosario lo terminó la Municipalidad de Rosario. No. Lo terminó con recursos nacionales. Lo terminó con recursos nacionales. Pero escúcheme, usted que me dice, usted que plantea el tema y con mucho respeto se lo digo, la firma de los convenios lo hemos hecho con Lipsi. Fue Lipsi el que vino con la gente del barrio Toba a pedirnos llevar adelante esta operatoria de las 500 viviendas para el barrio Toba. Y es excelente el trabajo que se hizo. De todos los barrios, escúcheme, de todos los barrios de Rosario, usted no me va a dejar mentir, de todos los barrios de Rosario se habla con respecto al tema del narcotráfico, de todos los barrios, menos en el lugar donde justamente intervinieron las madres con el programa, en donde obviamente el IPSI fue testigo. Ahora volvemos fue testigo y protagonista. Ahora volvemos con el debate. Vamos con Alejandro Berkovich y la patria contratista. A ver en los